Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Hace un par de semanas vi un vídeo de Arlan 360 y Paper DJ en el que introducían un nuevo sistema de emulación retro para jugar online llamado Arcadium. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver de qué se trata este sistema Arcadium y vamos a hacer una prueba para ver qué tal se comporta. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Bueno, pues tal y como comentaba en la intro, estando zapeando un poco por YouTube, me topé con esta novedad, el llamado sistema Arcadium, un sistema de videojuegos retro revolucionario de la mano de Arlan 360 y la nave retro. ¿Y qué es este sistema Arcadium según los propios creadores? Básicamente se trata de un sistema de juegos retro en el que podremos jugar online con nuestros amigos prácticamente sin tener que configurar nada. En principio, este sistema se nos presenta en esta primera versión con 4 consolas: Mega Drive, Super NES, Neo Geo AES y una selección de arcades. Y sus grandes bazas son, en primer lugar, que no necesitan apenas de configuraciones, tan solo la apertura del puerto 55435 de nuestro router al PC. En segundo lugar, tendremos todo totalmente personalizado: vídeo de inicio, música, carátulas y una selección de ROMs en español especialmente seleccionados. En cuanto a los requisitos que se nos comenta que son necesarios para este sistema Arcadium, decir que con un PC que no tenga más de 10 años será más que suficiente. En esencia, un dual core con soporte para instrucciones SSE2, es decir, un PC con posterioridad a 2008. Acerca de cómo descargar e instalar este sistema Arcadium, poco puedo decir, ya que en el vídeo de Arlan 360 se explica todo de manera bastante detallada. Por supuesto, tendréis enlace a dicho vídeo en la descripción de este vídeo para que tengáis todos los detalles de cómo se instala, así como los enlaces que necesitéis. Y por supuesto, los links a los canales de los creadores de esta criaturita. Básicamente, explicándolo de manera rápida, los pasos que tendremos que realizar son: acceder a un grupo de Telegram para poder acceder a los archivos de descarga, descargarlos en nuestro PC y descomprimir dichos archivos en el directorio raíz de nuestro disco duro. Tras esto, solo nos resta el paso más complicado: abrir el puerto correspondiente para conseguir que el NetPlay funcione bien, o bien manualmente con algún tutorial específico de vuestro router o mediante UPnP y una aplicación que el mismo Arcadium dispone. Y listo, poco más que hacer por nuestra parte. Un detalle muy importante de este Arcadium es que tendremos una carpeta de utilidades con todas las librerías que nos pueden hacer falta en el caso de que tengamos algún problema. Una vez hemos arrancado Arcadium, tras la intro, vemos un sistema vistoso, con carátulas, vídeos de los juegos, banda sonora, con una buena personalización en definitiva. Tendremos dos maneras de interactuar con el sistema NetPlay para poder jugar en línea. El primero de ellos será incorporarnos a una partida que ya esté creada. Para ello, desde el menú de Arcadium pulsaríamos el triángulo en el caso de un mando de PlayStation 4 o PlayStation 3 y aparecerá la lista de juegos que están actualmente creados. ¿De acuerdo? Si vemos en nombre de usuario Arcadium, pues sabremos que es un usuario de este sistema. Simplemente, si queremos incorporarnos, pulsaríamos sobre X y tendríamos dos opciones: o bien unirnos a la partida o bien unirnos a la partida como espectador. Esto en el caso de que nos queramos incorporar a una partida que ya esté creada. En el caso de que queramos crear una, pues simplemente entraríamos en la plataforma que nos interese, entraríamos al juego que nos interese, por ejemplo en este caso Second Bout. Pulsaríamos el botón triángulo en el caso de PlayStation 4 o PlayStation 3 y tendríamos la opción de iniciar NetPlay como servidor. Tenemos también la opción de establecer una contraseña por si acaso queremos jugar con alguien en concreto y compartimos con esa persona esa contraseña de acceso, e incluso establecer una contraseña de espectador para que nadie pueda colarse para simplemente ver cómo estamos jugando. Ya puestos manos a la obra, vemos que el funcionamiento es bastante bueno. Ojo, siempre que lo tengamos todo bien configurado.
Probamos algunas partidas random a algunos clasicazos de arcade y vemos que el funcionamiento es brutal. Si tenéis ocasión, usad una aplicación como Discord para poder hablar, ya que personalmente no poder interactuar con tu compañero resulta un poco artificial. Si tuviésemos algún problema con el sonido o con la imagen, la solución pasaría o bien por actualizar DirectX, o bien actualizar los drivers de la tarjeta gráfica, o bien actualizar las librerías Visual C++, que suelen ser la solución para los problemas más típicos en todo caso. Dado que los mandos estarán ya preconfigurados, puede que con algún mando en concreto tengamos algún problema, pero ya digo que no suele ser la norma. Y ojo, que evidentemente este Arcadium se puede usar para partidas single player, pero el netplay es en este caso su fuerte. El que solo tengamos estos 4 sistemas, a mi modo de ver, no es un problema mayúsculo, ya que se cubre una parte importante de los mejores juegos. Si bien alguien puede echar en falta algún título de arcade o alguna consola, pero para empezar tenemos un buen pack del que tirar para disfrutar de partidas con los amigos. Por otro lado, el que tengamos una selección de ROMs concreta consigue que todos los usuarios de este Arcadium tengan exactamente las mismas ROMs y con ello no tengamos conflicto a la hora de usar netplay, la característica de RetroArch que usa este Arcadium para el juego en línea. Esto, unido a que se usan los mismos cores, facilita enormemente la compatibilidad para maximizar las posibilidades de que el modo de juego en línea funcione correctamente. Mi más sincera enhorabuena para Arlan y PaperDJ, ya que se ve que este Arcadium tiene trabajo detrás. Una vez hemos visto las bondades de este sistema, toca hacer una pequeña aclaración. Ante todo decir que Arcadium no es un software en sí, sino es una personalización de un sistema que ya los habituales del canal conocéis de sobra, llamado Retrobat. Y más concretamente de la versión 3.1 de dicho sistema. Versión 3.1 que ya ha quedado desplazada por la nueva versión 4.0 desde hace algunas semanas, incluyendo un gran número de novedades. Novedades que repasamos en un vídeo al respecto en este canal. En todo caso, cabe destacar de que tanto Arlan en la parte final del vídeo como en el grupo de Telegram se menciona Retrobat y se describe pues que este sistema Arcadium es de hecho una personalización del mencionado Retrobat 3.1. Pero también es cierto que durante buena parte del vídeo se deja entrever o se menciona de que es un sistema propio, un software desarrollado, y no es este el caso, sería más bien pues una personalización profunda de este sistema Retrobat, más bien como una especie de distribución. Esta personalización o distribución de Retrobat incluye como elementos claramente visibles lo que hemos comentado anteriormente, un vídeo de inicio, banda sonora personalizada, así como las carátulas correspondientes y extractos de vídeo de los juegos que incluye. También, tras bambalinas, tiene un trabajo de fondo a modo de scripts para los mapeos de los mandos, así como la configuración del netplay, y muchas más cosas que se me habrán pasado por supuesto. Otro detalle de este Arcadium es que está en modo Kiosk. Para los que no lo sepáis, el modo Kiosk es un modo de Emulation Station para, digamos, evitar tocar más de la cuenta. El que esté en modo Kiosk realmente considero que es un acierto, ya que evita que alguien quiera tocar más de lo que sabe y acabe fastidiando algo. De hecho, lo que hace que este Arcadium funcione muy bien es esa cierta hermeticidad y evitar que se cambien los cores o las ROMs, ya que en el momento en el que se dé vía libre para tocar, ocurre como siempre que el ser humano es demasiado curioso y acaba modificando cosas que no debe. Se podría entender que el público objetivo de este Arcadium podría decir que es un público que quiere descargar, instalar y a jugar online sin demasiadas complicaciones y sin tener que configurar demasiado. Arcadium, al fin y al cabo, promete lo que cumple, y es poder traer de manera sencilla un buen catálogo para poder jugar con jugadores hispanohablantes de todo el mundo a través de netplay, con los menores problemas posibles. En breve, Arlan y PaperDJ traerán una nueva actualización, una nueva versión de este Arcadium. Quizás en el momento en el que estás viendo este vídeo ya se haya de hecho publicado esta versión 2.0 del sistema Arcadium.
así que permaneced atentos. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Si ha sido así, deja tu like y comparte. Deja tu duda o sugerencia abajo en la zona de comentarios y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que tienes también la opción de unirte como miembro para de ese modo dar un empujón extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrovers!